Meeting Dog Psoriasis nace de una iniciativa de FICAE, el Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades, y la Asociación de Pacientes Psoriasis en Red. La idea era generar vínculos de unión entre artistas, en este caso alumnos del grado en Comunicación Audiovisual de UIC Barcelona, y pacientes enfermos de psoriasis y artritis psoriásica. Los pacientes nos dimos cuenta que no había prácticamente nada en cine que tratara sobre psoriasis. El mundo del cine muchas veces recoge otras patologías, otras enfermedades, pero prácticamente la psoriasis es invisible. La psoriasis es una enfermedad, por desgracia, que da un mal vivir tremendo a la persona que la sufre. Es una enfermedad que se ve, por tanto provoca un enorme estigma social. Los tratamientos de los que disponemos no son del todo eficaces y los pacientes que la sufren pues ven como la enfermedad vuelve a salir, rebrota cada vez que dejan el tratamiento, y esto les dificulta mucho sus relaciones sociales, sus relaciones laborales y en general la vida del paciente psoriático es difícil. Vivimos muy aislados, en soledad. Es un punto fundamental que tenemos que cambiar porque tenemos muchísimas herramientas para poder vivir y controlar la enfermedad perfectamente, pero hoy día todavía vivimos con mucho estigma, con mucha discriminación y con muchos problemas para controlar y para manejar bien la enfermedad. En esta jornada, en los registros de mi piel, pues hemos podido ver los 5 documentales resultantes de ese proyecto que se inició en octubre de 2015. Y bueno, la idea sobre todo era acercar lo que es el arte, lo que es el audiovisual, a otros entornos como puede ser el sanitario, el entorno de los pacientes, el entorno social y también cultural. El arte es fundamental como vivencia y los pacientes la utilizan muy bien para explicar su esfera personal como ser humano, como paciente y con esta ansia de curación. Para mí como comunicador es muy interesante que se utilice el arte para dar una visión totalmente diferente a la enfermedad. Meterse en el interior de un paciente y a través de un caso concreto, y en este caso del arte, pues a través de una interpretación, en este caso hemos visto pacientes reales, no, yo pienso que nos hacemos cargo con mucha más facilidad de lo que puede pasar en el interior de un paciente. Bueno, a la gente le gusta más ver una película que ir a escuchar una conferencia de un médico, por tanto yo creo que en general, si a través del cine o a través de la pintura o a través de la música podemos difundir un poco conocimiento sobre lo que es los pacientes que sufren con psoriasis, sin duda esto ayudará a una mejor tolerancia. Las artes visuales en general y en este caso el cine, pues es una herramienta de comunicación muy poderosa que quizás no se basa en datos científicos, pero sí en emociones, ¿no? Y creo que los artistas son capaces de ver y de comunicar algo que quizás en otros entornos pues no se llega a profundizar. Uno de los cambios más importantes que he vivido como periodista es el papel cada vez más activo del paciente, y este es un ejemplo muy claro de cómo el paciente se involucra en su enfermedad, cómo explica su vivencia como paciente. Es una explicación de primera mano de cómo vive la enfermedad muy estimulante, muy interesante. Como asociaciones de pacientes muchas veces llegamos a la gente en los actos, en las jornadas, pero el cine puede llegar a toda la sociedad y además puede tocar determinados sentimientos y sensibilidades que otros lenguajes no utilizan.